Ok, hola. Vamos a tratar a continuación, o más bien vamos a retomar el ejemplo que ya estudiamos en los videos anteriores, que trata sobre la titulación de una disolución de este ácido monoprótico en estas condiciones, es decir, a esta concentración. El ácido posee este pKa y la alícuota que se titula tiene este volumen inicial. Y bueno, el titulante es en este caso una disolución de hidróxido de sodio 0.1 molar. Entonces ya habíamos platicado que, bueno, en estas condiciones, pues la reacción química que ocurre es la que está aquí escrita. Y bueno, nada más para hacer la aclaración, lo que vamos a hacer a continuación es resolver el mismo problema que tratamos en videos anteriores, pero utilizando una herramienta distinta que es la hoja de cálculo. Entonces, bueno, para comenzar, eh, escribamos el balance de carga en la disolución de analito. Entonces, recordemos que el balance de carga no es más que una expresión matemática del principio de electroneutralidad. Y este principio nos dice simplemente que la cantidad de cargas positivas debe ser igual a la cantidad de cargas negativas en la disolución. Entonces, bueno, recordemos también que como consecuencia de la disociación de HA, tendremos, además de HA en la disolución, protones y la base conjugada de HA, es decir, A menos. Además, al realizar la adición de hidróxido de sodio, pues tendremos iones sodio y iones hidróxido también. Entonces, bueno, ya hemos platicado sobre cómo escribir el balance de carga en clase, entonces simplemente teniendo en cuenta que estas serán las especies en disolución, eh, bueno, las especies con carga positiva serán el protón, entonces pues nada más resta decir que la concentración de H más será igual ahora, y de este otro lado de la ecuación escribiremos la concentración de todas las especies con carga negativa, que serán pues obviamente OHs y eh, la base conjugada de HA, es decir, A menos. Recordemos que después de escribir la concentración de cada una de las especies hay que multiplicarla por la carga de cada ion, pero en este caso todos estos iones tienen carga uno más o uno menos, entonces pues simplemente así queda escrito el balance de carga. Y se nos olvidaba entonces que además de protones, especies con carga positiva en la disolución, están los iones sodio más. Entonces, ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. Em, la, como los iones sodio pues no participan como tal en la reacción, entonces se irán acumulando en la disolución conforme se vaya añadiendo titulante. Entonces, la concentración de sodio más será igual a las mol de sodio añadidas, que esto corresponderá a la concentración del ion hidróxido por el volumen de titulante añadido. Entonces, pues denominemos al volumen de titulante añadido como B subíndice B. Entonces, este producto que acabamos de escribir nos indica las mol de sodio presentes en la disolución que se está titulando. Y luego, eso si lo dividimos entre las mol total, el volumen total, pues nos dará la concentración de sodio más cuando se ha añadido esta cantidad B subíndice B de titulante. Entonces, eh, pues por simplicidad, aquí nombremos B subíndice A al volumen inicial de la disolución de analito, y eso más el volumen de titulante añadido será el volumen total. Luego, la concentración de protones, dejémosla expresada así tal cual. Eh, ok, luego la concentración de OHs también. Y la concentración del ion A menos, hagamos lo siguiente. Si recordamos la definición de la fracción de las especies HA y A- en disolución,
es la siguiente. La fracción de A menos será igual a 1 entre 1 más beta 1 por h más. ¿Y esto de dónde proviene? Pues proviene de que la definición de la fracción de A menos es la concentración de esa especie entre la concentración total de, de A en el sistema. Entonces, pongamos aquí concentración total. Y luego la concentración de HA pues es simplemente la fracción de A menos multiplicada por el valor de beta 1 y por H más. Entonces, bueno, de estas expresiones, aquí nosotros podemos pues deducir lo siguiente. La concentración de esta expresión resulta, ¿qué cosa? Que la concentración de A menos pues es lo mismo que el producto de su fracción por la concentración total. Entonces, eh, ahora la concentración total de A en el sistema, de A o la concentración total corresponde a qué cosa? A las mol total de A y HA, es decir, al producto de esta concentración. Aquí, por simplicidad, nombremos esta concentración como C subíndice A. Entonces, el producto de C subíndice A por el volumen inicial de la distribución de analito, o sea, esto, nos da las mol total de A y HA. Y luego eso si lo dividimos entre el volumen total, en un momento determinado de la titulación nos dará la concentración total de A. Es decir, que la concentración inicial, pues obviamente, bueno, la concentración total de analito va a ir cambiando en el curso de la titulación, pues por efecto del cambio del volumen. Entonces, si tenemos esto en cuenta, pues ahora, si tomamos este resultado, resulta que la concentración de A menos será lo mismo que la fracción de A menos multiplicada por la concentración total de A. ¿Ok? Bueno, entonces, si tomamos esta expresión, si tomamos esta expresión y trabajamos con ella, pues vamos a llegar a un resultado que es bastante interesante. Entonces, hagamos eso y veamos qué es lo que pasa. Entonces, si aquí multiplicamos por el volumen total de ambos lados, entonces, ¿a qué vamos a llegar? Pues en este primer término del lado izquierdo se cancela el cociente, el denominador, perdón. Luego aquí nos va a quedar el resultado de multiplicar h más por el volumen total. O sea, esto. Luego, del lado derecho nos va a quedar el resultado de multiplicar el volumen total por la concentración de OHs. Y finalmente nos va a quedar este término. Ok, entonces si nos fijamos en esta expresión que acabamos de escribir, hay en todos los términos incluyen a alguno de los volúmenes, ya sea el volumen de titulante o el volumen inicial de la distribución de analito. Entonces, pues hagamos ahora lo siguiente, factoricemos por cada uno de esos términos, por el volumen de titulante y por el volumen de inicial de la distribución de analito. Y veamos a qué llegamos. ¿Ok? Entonces, sale.
perdón. Sí, ok. Entonces, el volumen de base, pues es igual a, eh, perdón, el volumen de toda esta expresión se puede resumir de la siguiente manera. Volumen de titulante añadido por concentración de base más concentración de protones menos concentración de OH. Y aquí nada más fijémonos que pues, estamos intercambiando términos de uno u otro lado de la ecuación. Y luego, si factorizamos por volumen inicial de la distribución de analito, del lado derecho nos quedaría, ¿qué cosa? Ahora, nos quedaría fracción de A menos por concentración de inicial de la distribución de HA. Y luego eso más OHs y menos H's más. ¿Ok? Entonces, simplemente ahora hagamos lo siguiente. Obtengamos el cociente volumen de titulante añadido sobre volumen inicial de la distribución de analito. Y pues llegaríamos a lo siguiente. Ahora, para simplificar esta expresión, tomemos la siguiente convención, que la diferencia de la concentración de protones y OHs vamos a denominarlo delta. ¿Ok? Entonces, al calcular el cociente volumen de titulante añadido sobre volumen de inicial de analito, entonces nos queda todo estas esta suma de términos dividida entre todo lo que está entre estos corchetes, ¿ok? Entonces, eh, y tomando la convención que acabamos de escribir, entonces nos queda aquí eh, menos delta y en el denominador se ve más delta, ¿ok? Entonces, ahora, bueno, esta expresión, ¿qué utilidad podría tener? Si nosotros ahora multiplicamos por la concentración por el cociente de la concentración de eh, titulante sobre la de analito. Entonces, de ambos lados, ¿a qué vamos a llegar? Bueno, este término es mol de OHs añadidos y este otro es mol de HA totales. Y entonces el cociente de las cantidades de sustancia de titulante añadido dividido entre la cantidad de sustancia total del analito, pues eso no es más que la fracción o el parámetro F, ¿sí? La fracción de titulante añadido. Entonces luego de este otro lado, pues nos quedaría este término que está en el numerador dividido entre concentración de analito, es decir, phi de A menos menos delta sobre concentración de analito. Y luego este término podríamos reescribirlo de la siguiente manera. De tal modo que pues es evidente que esta operación ya la realizamos y ahora podemos realizar esta otra. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues 1 en el denominador, 1 más delta sobre concentración de base. ¿Ok? Y entonces, bueno, esta expresión es con la que vamos a trabajar para poder llegar a la representación de la curva de titulación. O sea, esta expresión es la que va a ser ahora importante para nosotros.